Bienvenidos a una tribuna que es especial porque me ha permitido, para poder prepararla, remontarme a la infancia. Y desde esa mirada infantil, pues recuerdo un Baracaldo con aquellas campas donde no había autopista, donde se comía con los trabajadores de Altos Hornos, donde hay un colegio y un instituto que ha coincidido que ahora mismo no están, y donde se bajaba la Sesarre y no se sabía que allí había una ría. Y claro, eso es también cosas que se mantienen, pero es como la esencia de una ciudad que ha cambiado mucho. Y tenemos aquí a la persona que tiene la responsabilidad del Baracaldo del presente y del futuro, Amaia del Campo. Te iba a decir, siempre digo bienvenida, pero me tienes que decir hoy bienvenida, ¿no? Bueno, encantada de recibirte aquí. Bueno, seguro que ese Baracaldo del que he hablado lo recordamos todos, ¿no? Totalmente. Yo recuerdo que cuando yo era chiqui, a la ría no se llegaba. Cruzábamos justo en el paso del gasolino, sí, pero el resto era una zona como de ruinas o de una zona industrial, no se podía pisar, no veíamos la ría. Y fíjate con la potencia que tiene una ría en una ciudad, y hemos vivido de espaldas a la ría. Y precisamente la ría tiene un protagonismo muy especial en este momento, en esta segunda gran transformación social y urbana. Y digo social porque tiene a la persona en el centro, pensar cómo tiene que crecer esta ciudad pensando en las necesidades de quienes vivimos en ella, ¿no? Te pones en el lugar de la persona y dices, ¿qué necesito para vivir con calidad de vida? Para tener ese Baracaldo en el que vivir y trabajar, pero adaptado al siglo XXI, ¿no? Con un protagonismo sin duda que son de los barrios y de nuestra ría. Y por fin, para nosotros es bonito pensar que por fin ya está en marcha un proyecto que va a permitir a Baracaldo ya no solo vivir de cara a la ría, que eso ya hace unos años empezamos a mirar hacia la ría, sino incluso tocar el agua, aprovechar el potencial que tiene con ese proyecto de parque, que estamos hablando de 90.000 metros cuadrados de playa verde, de un espacio de ocio de referencia para toda la zona metropolitana, que desde luego va a ser un proyecto absolutamente transformador. Que está buscando constructora, he leído, ¿no? Que todavía sí, es por los problemas que hay hoy en día, ¿no? Pero sí, bueno, esos son, por desgracia, bueno, pues sabemos lo que está pasando, las consecuencias que tiene la terrible situación de la invasión de Ucrania, porque sin duda lo más duro de esta situación sin duda es el horror que está viviendo el pueblo ucraniano, pero es verdad que también ha traído una crisis económica y energética a toda Europa, bueno, a todo el mundo, y bueno, pues eso nos está afectando en algunos procesos de adjudicación de obras que se han encarecido, y bueno, pues como nos pasa, yo creo que los que nos están escuchando verán también que dirán, a mí me pasa cuando voy al supermercado, tú vas a hacer la compra y la cesta de la compra se ha disparado los precios. Bueno, pues al ayuntamiento le pasa lo mismo. Pero en Baracaldo, bueno, no nos conocen lo cabezones que somos, ¿no? Cuando queremos algo lo vamos a conseguir. Sin ninguna duda. Yo creo que en ese Baracaldo que tú describías perfectamente, ¿no? De dónde venimos, esas son nuestras raíces. Y yo creo que además es bonito sentirse orgulloso de ese pasado. Yo creo que lo reivindico con orgullo baracaldés, porque seguramente esa forma de ser y de pensar, eso que hemos vivido en nuestras familias y hemos ido transmitiendo esos valores, ha formado la identidad de lo que somos ahora, y somos gente trabajadora, responsable, tenaz, abierta, solidaria. Bueno, pues todos esos valores que yo creo que hay que, desde luego, mostrar con orgullo, pues seguramente tiene que ver con ese pasado que hemos vivido todos en casa, claro, ¿no? Bueno, hay como un mapa que es el Plan General de Ordenación Urbana, que es un poco el que dibuja cómo va a ser el Baracaldo de aquí a unos años. Y me imagino que será como una especie de vértigo ponerte ahí, ver que tienes la responsabilidad, ¿no?, de cómo va a ser ese Baracaldo que van a tener en el futuro otras personas, ¿no? Sin duda, ser alcaldesa de tu pueblo yo creo que es lo más emocionante y lo más bonito que se puede ser, pero desde luego es una gran responsabilidad y estás intentando hacer las cosas de la mejor manera posible, ¿no? Y desde luego en ese enfrentarnos a cómo tiene que evolucionar la ciudad, esa segunda transformación que decía, ¿no? Sí. Digo segunda, Irene, porque esa primera, la que tú apuntabas antes, ¿no? Cuando desaparecieron todas las industrias, fue una época terrible en Baracaldo. Había, pues con mi familia, todo el mundo trabajaba en Altos Hornos, pero eso pasaba en muchísimas familias de Baracaldo. De repente aquello, desaparecieron todas las industrias, desapareció nuestra forma de vida. Y nos tuvimos que reinventar, y eso se hizo bien, se hicieron cosas muy bien. Pues todo ese eje de la ría, empezamos a mirar hacia la ría, donde había ruinas industriales, empieza a haber otros proyectos, pues aparece el BEC, aparece el dique Esquerraldea en el edificio del edificio Igner, pero también algunas cosas no se hicieron bien, y de eso hay que aprender para hacer mejor esa segunda gran transformación.
diferencias que hay, pues sobre todo la forma de entenderlo. Tiene que ser un proceso participativo. Esto es una reflexión de ciudad que tenemos que hacer de manera colaborativa. Las ciudades no son lo que definen los políticos de turno, sino que tiene que ser lo que la propia ciudadanía demanda como propio. Y de esa manera hacemos nuestro proyecto de ciudad, que es como entiendo yo que tienen que hacerse las cosas, ¿no? Y es verdad que si en esa primera transformación se pensó en urbanizar zonas industriales y se pensaba que el pulmón de Baracaldo quedaba a las afueras, en la zona del regato, el jardín botánico en San Vicente, que son proyectos maravillosos, ¿no? Pero la forma de pensar hoy en día una ciudad es diferente. En cada uno de los desarrollos que se hacen tiene que haber su propio corazón verde. El espacio natural está integrado dentro del espacio urbano y una ciudad en la que no solo vivimos, también tenemos que trabajar en ella. Si la industria del pasado de referencia fueron esas grandes industrias como Altos Hornos o Cefanitro, la gran industria actual de Baracaldo y futura, te diría, es la suma de todas estas startups innovadoras que tenemos ya en nuestra ciudad y que están generando desde luego empleo y empleo estable de calidad, que es lo que necesitamos. Claro, antes hablaba yo de una mirada infantil, pero hay muchas miradas para transformar la ciudad, ¿no? Y hay una en especial de las personas que están, personas mayores no sé si queda bien, ¿no? Pero bueno, se denomina así, son mayores y ya han llegado y tienen que estar orgullosos también de ello, ¿no? Bueno, habéis hecho la posibilidad de que estéis más cerca de ellas y escuchar sus reflexiones, y lo primero que tienen que hacer ellas es reunirse. Hay un proyecto muy bonito, ya hemos estado con ellos, Laguncoya, ¿no? Donde primero pues han recogido las inquietudes de esas personas y luego las han transmitido al ayuntamiento. ¿En qué ha quedado? Porque habrá cosas que están bien y cosas que mejorar, ¿no? Pues mira, en este mismo espacio se reunía el grupo motor de Baracaldo Laguncoya, que nace un poco en la línea de lo que estamos comentando, ¿no? Que esta ciudad tiene que avanzar y evolucionar con la colaboración de todos y todas, ¿no? Y así surge Baracaldo Laguncoya, Baracaldo amigable con las personas mayores. En Baracaldo el 23% de nuestra población tiene 60 o más años. Por tanto, el colectivo de personas mayores es un colectivo fundamental en la ciudad. Y es un colectivo que ha evolucionado de una manera muy importante y cada vez más rápida, como todo en este mundo en el que vivimos actualmente, ¿no? Y subirá el porcentaje Y son distintas necesidades y además se está detectando, porque las necesidades de las personas mayores de hace 15 o 20 años no tienen nada que ver con las que tienen ahora y seguramente no tendrán nada que ver con las que planteen dentro de 10 años quienes estén en ese grupo de edad, quienes estén en ese grupo de edad. Entonces, bueno, pues eso es lo que pretende hacerse, ¿no? Ahí surge esta posibilidad de poner en marcha este proyecto de diagnóstico colaborativo con las personas mayores y, bueno, nos pareció desde luego que encajaba perfectamente en esta segunda gran transformación social que está viviendo en la ciudad. Bueno, desde luego ellos han trabajado un grupo motor que hay que agradecer y poner en valor, porque como ya sé que te han contado, incluso estuvieron durante la pandemia trabajando, son un ejemplo desde luego de superación de dificultades y de gente que por amor a su pueblo se pone a trabajar para intentar hacer las cosas mejor. Y luego también se ha contado con encuestas a la ciudadanía para recabar opinión de más de 3.000 personas. Y con eso nos han dado un diagnóstico de cómo ven la ciudad. Una ciudad que a veces hay retos que tenemos por delante que hay que afrontar y algunas cosas que, bueno, que son problemas más o menos de siempre y que hay que adaptar, ¿no? Y fíjate si es importante esta reflexión, que incluso en los retos de innovación que hicimos como ciudad también hemos planteado de qué cosas tenemos que cambiar, qué retos tenemos de futuro, donde incluso hay que inventar la herramienta con la que trabajar. Bueno, pues unos de ellos tienen que ver con las personas mayores, con algo que también había surgido en Baracaldo Laguncoya, que es, por ejemplo, la soledad no deseada de las personas mayores. Cuando hablamos de la necesidad de adaptar a la ciudad a las personas mayores, seguramente la primera imagen que nos vienen son los accesos mecánicos, los ascensores, esas herramientas tanto en las viviendas particulares como en la ciudad, que sirven para que los barrios estén más unidos entre sí y también para que la accesibilidad la resolvamos, ¿no? Y a los ambulatorios, por ejemplo, que es un sitio, ¿no? Ahí se ha trabajado, ¿no? Nosotros, fíjate, desde que yo llegué a la alcaldía hemos invertido más de 10 millones de euros y hemos actuado en 7 barrios con accesos mecánicos que cambian la vida de las personas mayores. Ambulatorios, tenemos el de Luchana, por ejemplo, en la Cuesta de Nicoyano, tenemos el de Rontegui, ahora estamos también con el de La Paz, en Gurucheta, en los ascensores de Chacho. Sin duda hace que nos podamos mover de otra manera en la ciudad. Pero cuando hablamos de accesibilidad no hablamos solo de accesibilidad física, los accesos mecánicos, por ejemplo, o las ayudas para que se pongan ascensores en las viviendas, que sabes que tenemos también ayudas económicas.
estamos hablando de accesibilidad universal y somos de las pocas ciudades que estamos trabajando en un plan de accesibilidad universal, que los servicios que ofrece el ayuntamiento sean accesibles para todas las personas, que no exista una brecha digital o que sepamos superar esa brecha digital, que la ciudad preste servicios a todos y todas, tengamos cada uno las capacidades que tengamos, esa visión global de ciudad. Y sin duda pues aparecen nuevos retos, como es el de la soledad no deseada. Sin duda, la pandemia yo creo que nos ha forzado de manera más clara a ver una realidad que ya existía y que tenemos que afrontar. Si vivimos más años, tenemos que ver qué nuevos servicios necesitamos, Irene, para vivir con calidad de vida. Hay que anticiparse al futuro, ¿no? Hablabas de los trámites, que claro, hay mucha gente que quiere hacer un trámite y no sabe, no tiene por qué ser mayor, también a otras edades puede haber complicaciones, ¿no? Y creo que habéis establecido ahora un servicio en el ayuntamiento, ¿no?, que precisamente nos ayuda a ello, ¿no? Mira, en el ayuntamiento tenemos además un servicio pionero que hacemos en un proyecto europeo, que es un asistente virtual, Udala Etxean le llamamos, ¿no? El ayuntamiento en casa. Es lo que pretendemos, entrar en tu casa y ayudarte a resolver las necesidades. Y bueno, no todo el mundo se maneja en las nuevas tecnologías y a veces nos enfrentamos a un trámite que está muy bien poderlo hacer en casa con el móvil o con el ordenador a cualquier hora y cualquier día, pero a veces bueno, pues da cierta dificultad inicial, te da como, y si no acierto, y si no me sale el trámite. Bueno, ese asistente virtual nos acompaña en el proceso y nos va diciendo cómo lo tenemos que hacer. Y de hecho, ese asistente también nace de un proceso participativo. Enfrentamos a personas de diferentes edades y capacidades para ver dónde cada uno teníamos dificultades. Desde luego es una herramienta que, aparte que ha tenido premios a nivel estatal, porque es un proyecto pionero y que está dando buenos resultados, pero también se trata de cambiar el lenguaje de la propia administración. Claro. A veces las administraciones utilizan un lenguaje que las personas no compartimos y no entendemos. Sí, por que eso terminas enfadada ahí ya diciendo, no vuelvo, ¿no?, de esto, pero bueno, que al final también todo es hacerse y que tengas ese asistente te va a ayudar, ¿no? Y cambiar el lenguaje de la administración. También, sí. Yo creo que hay que hacer que cuando a mí me llega un recibo a casa, que yo entienda lo que estoy pagando y por qué lo pago, y utilicemos el lenguaje que, o sea, lo que pretendemos es que el ayuntamiento hable el idioma de la gente, que nos entendamos con los mismos términos, ¿no? Eso es una revolución, entre comillas, ¿no? Pero es verdad que es una nueva forma de entender la administración. Y sin duda que yo creo que aquí la clave es ponerte, como decíamos, ¿no? Nos ponemos en el lugar de la persona, en este caso de las personas mayores, y decimos, ¿qué necesitamos para estar bien? Otra de las cosas que nos preocupa mucho es el tema de la seguridad, porque en Baracaldo tenemos 2.500 personas que tienen 80 o más años. Es una suerte que vivamos cada vez más años y además queremos vivirlos con calidad de vida, pero eso nos hace que tengamos que tener, bueno, pues una serie de servicios que nos permita sentirnos bien en nuestras casas. Y para eso también la administración yo creo que tiene que dar un paso, ofreciendo también nuevos servicios. Uno que a mí me parece muy importante, de los que estamos ahora tramitando, es el de los detectores de humo para las personas mayores de 80 años, donde, bueno, pues todos sabemos que con la edad, pues a veces eres más vulnerable a la hora de sufrir accidentes domésticos, y casi todos los accidentes domésticos, la mayoría, son precisamente pequeños incendios. Intentamos prevenirlos o incluso en caso de que se produzcan, reaccionar rápido. Es una alarma sonora muy fuerte que hace que él o la usuaria lo escuche y también los vecinos. Y eso funciona bien, ¿no? Lo habéis presentado hace relativamente poco, ¿no? Sí, estamos ahora con el proceso previo de ponernos en contacto con las personas. Además, bueno, aprovecho ya que me das la oportunidad de decirles que no se preocupen, que el ayuntamiento les enviará una carta para ponernos en contacto y poner ese detector, que yo creo que tanto a nuestros aitas y amas como a los hijos e hijas nos da mucha tranquilidad. Eso es. Saber que lo tienen en casa y que, bueno, pues que van a evitar que se produzca un incendio. Pero además, Irene, tiene un valor añadido especial. Hablamos de que el ayuntamiento va a tu casa y te ofrece tus servicios. Eso es lo que pretende este servicio también. Lo que vamos a hacer es que una trabajadora social va a ir a casa, la persona mayor de 80 años en este caso, le va a presentar este producto, este proyecto para mejorar su seguridad, pero ya aprovechamos a saber cómo estás, qué necesitas, a contarte qué cosas hace el ayuntamiento, que a veces pues igual hay servicios que no conocemos o que igual ahora no necesito, pero un día sí y sé que existe y le pongo cara a esa persona que me va a ayudar. De modo que ya me parece que esa es una oportunidad importante, un proyecto que además va hilado con otro que también trabaja sobre la soledad no deseada, un proyecto que también es piloto y pionero, que hacemos de la mano de SSI, una empresa que es referente también en procesos de colocación, un proyecto que a mí me gusta porque es muy redondo. Es un proyecto que viene también con financiación europea, que trata de
por un lado, afrontar el reto de la soledad no deseada de las personas mayores, ver cómo lo podemos evitar, y por otro lado también da una oportunidad a personas que están en desempleo a encontrar su posición en el mercado laboral. Porque es verdad que en lo que llamamos Silver Economy, la economía de plata, los servicios para personas mayores, también hay un hecho de empleabilidad que queremos aprovechar. Por eso digo que es muy redondo. Y funciona de la misma manera. Una persona va a ir a casa de la persona mayor que detectemos que pueda estar en situación de soledad no deseada, porque igual son personas que igual no han ido nunca a los servicios sociales, no conocen a su trabajadora social de su zona. Entonces, bueno, pues a veces se trata de que las antenas de la ciudad estén alertas y con cualquier manera posible nos sepamos que existe esta persona y podamos ayudar con el objetivo de que en Baracaldo nadie se sienta solo. Sí, porque la soledad decíamos que era como una de las pandemias también que tenemos, y aunque Baracaldo sea como una ciudad muy grande, lo que decías, aparte del asistente, bueno, siempre hay una comunidad, unos vecinos que pueden detectar, un panadero que dice hoy no ha venido a comprar el pan, ¿no? Entre todos, un café que puede hacer que esa soledad sea... ¿no? Qué importante es el café, ¿no? Un café. Bueno, de hecho, café o lo que sea. Pero es una de las iniciativas. En la música fegunean hemos llamado, y efectivamente es un... mira, las farmacias, los médicos de familia, el comercio, los centros de mayores de cada barrio, bueno, pues si de cualquier manera vamos detectando esas personas que pueden estar en situación de soledad no deseada, con lo que hemos llamado conectores comunitarios, que es una figura profesional y además con todas las garantías, personal formado, que va a acercarse al hogar de esa persona mayor, a conocer cómo está, a contarle lo que la ciudad ofrece, porque a veces no acudimos a servicios que incluso, pues servicios culturales, conciertos de la banda, nuestra banda municipal, espectáculos de teatro que a veces son gratuitos, cosas que hay en la casa de cultura, gimnasia para mayores. Bueno, a veces no sabemos qué hay o esa soledad nos hace que no nos atrevamos a ir solos. Y una iniciativa es precisamente la que has comentado, ¿no? Vamos a tomarnos un café y vamos a conocernos. Eso es lo que pretendemos, que esas personas que pueden estar en una situación terrible, y en la pandemia es verdad que lo vimos con mucha crudeza, ¿no? Personas que no tienen a nadie con quien hablar. Yo creo que no nos imaginamos nadie que una situación tan difícil de afrontar en la vida como el sentirte solo. Pues eso es lo que queremos que no ocurra en Baracaldo. Por eso queremos que el Ayuntamiento va a ir a casa de esas personas mayores y además con toda la tranquilidad digo que no se preocupen, porque que igual una no se hace, carta y que no abran a cualquiera si no tienen las garantías. Si tienen alguna duda, que llamen al 010, que además es un servicio gratuito y le confirmará que esa persona es del Ayuntamiento, verá que tiene los papeles oficiales y que no habrá ninguna duda. Y como decía, una persona profesional, una trabajadora social va a entrar a casa de esas personas mayores a tratar de evitar que se produzca esa situación tan dura, ¿no? Bueno, decíamos que cambia mucho la forma de ser. Antes igual iban a jugar al mus, no se movían más, y ahora es como personas que necesitan moverse más y ponerse las zapatillas, ¿no? Que también tenéis un proyecto ahí, ¿no? De gente pues que decíamos que funciona muy bien, pues el senderismo, ¿no? El hacer ejercicio. Pues es verdad. Los servicios que nos demandan son diferentes. Nosotros tenemos la suerte de contar con una red de centros de mayores en todos los barrios de Baracaldo que permite, bueno, pues tener esos servicios que además son autogestionados, que también es un modelo muy interesante. Es decir, las propias personas mayores deciden qué servicios quieren ofrecer, pero vemos la evolución de la demanda de las personas. Claro. Los servicios que hoy están demandando las personas mayores son muy diferentes a los que pedían antes. Y en el diagnóstico también de Baracaldo de Laguncoya también aparecía, ¿no? Y es verdad que la actividad física es muy importante porque es salud, y eso hay que ponerlo en valor, y también porque tiene ese componente social que antes decíamos, ¿no? De buscar gente con la que poder compartir una afición. Zapatillac es un proyecto que para personas de más de 65 años, que lo que hace es, pues con una personal, con monitores y monitoras, pues vamos a hacer unos recorridos por la ciudad, aprovechando además los 15 parques biosaludables que tenemos en la ciudad, de gimnasia al aire libre. Que además, nos paramos todos ahí, ¿eh? Y la verdad que se utilizan mucho, Irene. Y bueno, pues aparte de que haces ejercicio que ya es saludable, es que encima lo haces al aire libre, que también es muy interesante, en esos corazones verdes que decimos que tiene que va a tener cada uno de nuestros barrios, y bueno, pues hace que podamos hacer esos recorridos, conocer incluso también otros barrios de Baracaldo y disfrutarlos y socializar, que también es importante. Así que bueno, pues sin duda hoy sabemos que las demandas de estas personas mayores van a evolucionar de una manera rápida y muy cambiante, como toda la vida que vivimos ahora, ¿no?
Y el ayuntamiento tiene que también ir modificando esos servicios para adaptarnos a las verdaderas necesidades de las personas mayores de nuestra ciudad. Bueno, y si no te pones las zapatillas, también está muy bien valorado el transporte. Ahora tenemos ese autobús que yo creo que forma ya parte de la vida de Baracaldo, ¿no? Que es el Cabús, ¿no? Sí. Que ha conseguido llegar a barrios donde antes no se llegaba, ¿no? Y eso, bueno, pues lo tienen que agradecer las personas, ¿no? Aunque igual todavía quedan cosas por mejorar, que siempre se puede mejorar, Bueno, yo pero creo que se esto hace un esfuerzo, ¿no? Proceso de mejora continua, Sí. diría, ¿no? Es verdad que No se termina. el actual servicio del Cabús tiene dos componentes que me parece que son, tres te diría, muy importantes. Uno, que hemos llegado a los barrios de Baracaldo. Es verdad que el Cabús antes no llegaba a los barrios más alejados del centro, que quizás son los que más lo necesiten, bajo mi punto de vista es así, ¿no? Bueno, ni estaba antes. Bueno, en el efectivamente. Baracaldo que te he contado no estaba. Pero fíjate, en bueno. la primera transformación que decíamos, por ejemplo, el Cabús no se contempló que llegara, por ejemplo, a la zona de Sertu, a la zona de la Ría. Esa es un poco la visión de que los barrios tienen que estar conectados entre sí. Por eso decía yo que ese protagonismo de esta segunda transformación es de nuestros barrios y significa que en todos los servicios tenemos que tener esa visión de barrios. De hecho, en el tema de movilidad, que es otro de los temas que va a suponer una gran revolución, pues en los barrios están protagonistas. En esa red de carriles amigables y de berregores por toda nuestra ciudad para que podamos movernos en bicicleta, porque estoy segura, Irene, que nuestros hijos e hijas se van a mover de otra manera en la zona metropolitana. De hecho, también, como sabes, el puente que comunica también en la Ría con Erandio, así como el proyecto de Bizkaibici, que hace que nos movamos en toda la zona metropolitana con la Bari, cojamos una bicicleta eléctrica de préstamo y cogemos una bici y nos movemos de una ciudad a otra. Y el puente que van a hacer, ¿no? El puente, el Bidegorri, que estamos haciendo también por el lado por la margen izquierda de la Ría, uniendo Burcheña y Zorroza. Bueno, pues en este nuevo modelo de movilidad también el Cabús ha sufrido esa transformación. El Cabús hemos hecho que llegue a barrios como Zubileta o como Castresana, que no tenía hasta ahora, como Cadagua. Ahora llega a todos esos barrios y además de una manera sostenible, son autobuses híbridos y eléctricos, que también es importante porque también hay que cuidar este mundo que dejamos para las siguientes generaciones. Y además también es accesible, porque es verdad que los vehículos de antes tenían un escalón que las personas que tienen movilidad reducida, bueno, pues es un problema. Ahora son mucho más accesibles y, por tanto, bueno, pues por ejemplo, uno de los sectores que valoran esas mejoras son las personas mayores, tanto porque vienen de barrios más alejados como pues porque evitas ese problema. Un Cabús que además también se ha adaptado a este mundo que nos toca vivir ahora, esta situación que comentábamos hablando de la crisis energética que ha traído la invasión de Rusia a Ucrania, y bueno, pues también nosotros ahí hemos dado un paso al frente con una bonificación en el precio del Cabús. Ya sabes que el Gobierno del Estado subvenciona un 30% del precio del billete, Baracaldo subvenciona otro 20%, de manera que las personas que usen el Cabús van a pagar solo la mitad del precio. Yo creo que es una importante ventaja. De hecho, ahora, pues por ejemplo, el precio ha pasado de ser de 0,69 a 0,34. Y ponemos además también bonos que pretende incentivar al usuario el uso habitual del Cabús, ¿no? Que no nos movamos en coche, con los bonos que tenemos de 50, 70 o ilimitados de número de viajes ilimitados al mes, que también ahora está a la mitad de su precio. Sí, se nota en que hay cada vez más gente que usa ese tipo de servicios, se nota si lo utilizas. Bueno, hablamos de ese gran parque en la zona que va a haber, mirando a la Ría, pero también hay otra transformación de parques verdes en otros lugares, como el Calero, ¿no? En Serralta, ¿no? En esa zona de Luchana, Borcheña. Bueno, hablábamos del protagonismo que tienen nuestros barrios y nuestra Ría en esta segunda gran transformación, y es verdad que lo tienen, y así está en cada una de las facetas que estudiamos, pero es verdad que los barrios están en un momento que por fin están viviendo con ilusión, ¿no? El barrio de Burcheña es un barrio que se ha venido quejando siempre históricamente, porque es verdad que es un barrio en el que durante décadas el ayuntamiento no tuvo en cuenta sus peticiones y no se respondía a las necesidades de los vecinos y vecinas. Es verdad que los procesos de cambio en la administración son muy largos. Fíjate, yo creo que el proyecto de Calero y de Sefanitro fueron los primeros en los que nos pusimos a trabajar, y ahora por fin empiezan los derribos en Calero, en Burcheña, ¿no? Son procesos que ojalá alguien fuera capaz de agilizar esos plazos administrativos que son tremendamente largos. Es verdad que son complejos, son procesos muy complejos, porque son suelos que están muy contaminados, que encima tenía vías de tren, que tiene ríos, bueno, un montón de dificultades que ha habido que superar. Y en ese concepto de barrios que se unen entre sí, donde no haya diferencias entre unos y otros, donde uno pase de un barrio a otro sin ver la diferencia,
Por eso en la zona de Burcheña tiene, por ejemplo, accesos mecánicos que le va a comunicar con Gurutzeta, para que de Calero y Gurutzeta van a estar mucho más unidos gracias a esa comunicación, ¿no? Y barrios con corazones verdes, que te decía, ¿no? Si nos ponemos en el lugar de la persona que va a vivir en Burcheña, que vive en Burcheña, ¿qué necesitamos para vivir con calidad de vida? Necesitamos vivir en un entorno que tenga también esa naturaleza incorporada a nuestro día a día. Por eso Burcheña va a tener 20.000 metros cuadrados de zona verde, un gran espacio verde allí en la zona de Calero, que cuando uno entra en Baracaldo, desde cuando entras en la Muga, entre Zorroza y Burcheña, es toda esa zona que vemos ahí a la izquierda, pues imaginarte ahí un gran parque urbano, sin duda también con vivienda protegida, dando una oportunidad a las personas jóvenes de que tengan un sitio también donde quedarse a vivir en nuestra ciudad, o que vengan de otros lugares, porque eso también nos ayuda a rejuvenecer la ciudad, que es otro de los retos que tenemos, ¿no? Y sin duda continuando por la ría, con ese parque enorme que hemos comentado, de 90.000 metros cuadrados, de zona de ocio de referencia para toda la zona metropolitana que vamos a tener en nuestra ría, pues también llegamos a Luchana. En Luchana hay dos proyectos importantísimos, uno el de Serralta, que ya ha empezado a caminar. Estamos hablando de un gran jardín botánico que vamos a tener con 57.000 metros cuadrados de zona verde en la zona de Serralta, con vivienda protegida. El otro día se sortearon las 135 viviendas protegidas, donde además se hizo especial apoyo a las personas jóvenes, porque yo creo que la gente joven lo tiene difícil para poder hacer realidad su propio proyecto de vida, y sin duda, bueno, pues va a ser un jardín botánico que va a estar ahí en la zona de Serralta, que es desde luego un proyecto maravilloso para Luchana, pero también para el resto de Baracaldo. Y la zona de Sefanitro, que estamos ya en la fase de responder a las alegaciones, y estamos hablando también de 72.000 metros cuadrados de zona verde, y esos servicios que llevaba toda la vida demandando el barrio de Luchana, ese centro cívico con piscinas cubiertas, con campos de fútbol exteriores, que van a ser realidad. Es verdad que algunos servicios ya empiezan a ser realidad, de hecho estamos ya culminando las obras del Kulturgune de Luchana, en la primera fase de piscinas Sefanitro. Cubiertas también, sí, ¿eh? sí, claro que lo va a tener. Sí, Será un compromiso necesita. y hace falta, y además será una reivindicación histórica más que necesaria. Y además que cuando, como decía, ¿no?, uno continúa la zona de la ría, llega hasta el centro. De hecho, el antiguo cargadero de Sefanitro de mineral se convierte en un paso peatonal hacia la ría, de modo que todo queda integrado. Y luego también la unión, tanto con el barrio de Artegabeitia como con la zona de centro y de Ronti, que a través de la recuperación del monte Tuntún, pues también queda absolutamente integrado, de manera que uno va a pasar de un barrio a otro sin notar diferencias, acabando con eso que vivimos en el pasado, décadas pasadas, de esos barrios de primera y segunda, que ya no existen. Que según ibas contando iba visualizando cómo queda, entonces la idea es hacer un Baracaldo más unido, ¿no?, mirando a la ría. O sea, los barrios son protagonistas porque tienen esos desarrollos que necesitan y tienen esa visión de que todos y cada uno de ellos se acaban uniendo y acabamos formando esa gran familia que es lo que vivimos en Baracaldo, ¿no? Bueno, yo estaba aquí muy a gusto escuchando cómo va a ser y cómo es nuestro Baracaldo, pero tenemos, yo creo, que despedirnos ya. Te agradezco que nos hayas presentado esta segunda transformación desde estas miradas, ¿no? Porque hay diferentes miradas, sí. Cada día nos vas presentando una, pero es bonito saber cómo es y sobre todo que asumas esa responsabilidad, que algunas cosas las verás como alcaldesa y es lo que pasa, otras las disfrutarás como ciudadana en su día porque hay un largo proceso, ¿no?, de por medio, pero que hay alguien que tiene que ponerlos en marcha, ¿no? Bueno, pues encantada, la verdad que yo creo que estamos en un momento apasionante de desarrollo de la ciudad, y además que se está planteando, yo creo que como hay que plantear estas cuestiones, ¿no? Yo no creo que las decisiones se puedan tomar en un despacho. Aunque lo hagas con el mejor de los cariños, te vas a equivocar seguro. Las decisiones se toman en la calle, de la mano de la gente, que al final la ciudad es lo que decíamos entre todos y todas. Es verdad. Me suele pasar cuando estoy y salgo a dar un paseo, digo, la de cosas que no me entero, ¿no?, por estar encerrada. O sea, realmente tienes que tener contacto con la gente, porque la gente además tiene muchos puntos diferentes y hacer que todos sean felices es imposible, pero bueno, se intenta, ¿no? Por lo menos que nuestra vida sea lo mejor posible, y de cara a las personas mayores, como te decía, ese objetivo que es ambicioso, pero yo creo que muy necesario, y es que ninguna persona mayor se sienta sola en Baracaldo. Pues a ver si lo conseguimos. Amaya, muchas gracias por recibirme aquí. Nosotros nos vamos, volvemos la semana que viene.